Mi esposo mintió para escaparse con su amante, diciéndome que descansara, pero cuando regresó, el silencio que lo esperaba fue mucho más fuerte. Hola a todos. Necesito sus opiniones porque estoy reviviendo todo esto una y otra vez. Soy Fernanda. Tengo 36 años y hasta hace muy poco creía que mi matrimonio con Andrés de alguna forma estaba solo en una mala etapa. Vivimos en Lima, en un departamento en Miraflores con una vista parcial al mar. Un lugar que yo misma había decorado y amueblado, pagando casi todo yo. Recuerdo la ilusión al elegir cada detalle. Los cuadros que colgamos en la sala, las plantas que llenaban de vida el balcón, esa alfombra que tanto nos gustaba y que ahora me parece tan ajena. Era nuestro nido, nuestro refugio. O al menos, eso creía con toda mi alma. Andrés siempre fue encantador fuera de casa, el alma de la fiesta, el buen tipo que solo trabaja mucho, como decía mi familia y todos nuestros amigos. Era el rey de las anécdotas, siempre con una sonrisa deslumbrante para los demás, esa misma sonrisa que a mí me había enamorado perdidamente años atrás. Pero conmigo, a puertas cerradas, esa chispa se apagaba de forma casi instantánea. Era como si se quitara una máscara al entrar por la puerta de nuestro departamento, dejando caer todo el encanto y la vitalidad afuera. Se había vuelto distante, casi como un extraño que compartía mi espacio, siempre con una excusa para estar ocupado o fuera. Tengo que cerrar esto. Estoy agotado. Mañana hablamos de eso, amor. Esas frases se convirtieron en la banda sonora de mis noches, mientras yo me quedaba despierta, mirando el techo, sintiendo el frío de la cama vacía a mi lado. Esa sensación de tenerlo cerca pero lejos, como una sombra que solo habita el mismo espacio pero no el mismo mundo, me carcomía por dentro. Notaba la tensión constante en mis hombros, un dolor sordo y persistente en la nuca que no desaparecía con nada, y ese nudo en el estómago que se apretaba cada vez que él evitaba mi mirada o cambiaba de tema cuando yo intentaba hablar de nosotros, de lo que sentía. Me sentía sola, incluso cuando él estaba en la habitación contigua, tecleando en su laptop, con los audífonos puestos, completamente sumergido en su propio mundo. Sus silencios eran más ruidosos que cualquier discusión que hubiéramos podido tener, llenos de un eco que me helaba el alma. Mirando hacia atrás ahora, supongo que esa fue nuestra dinámica normal por mucho tiempo. Yo intentando sostener una burbuja que él ya había pinchado, esforzándome en mantener la fachada de pareja exitosa y feliz, frente a amigos y familia, organizando cenas, proponiendo salidas, intentando reavivar algo que ya estaba muerto. Pensaba que si me esforzaba más, si la casa estaba impecable, si yo siempre estaba bien y comprensiva, quizás esa chispa volvería. Quizás era solo el estrés del trabajo, la rutina, la vida adulta. Me repetía una y otra vez que todas las parejas pasan por esto, que era algo normal, que solo necesitábamos tiempo, pero solo me agotaba, vaciándome lentamente, dejando un vacío que no entendía del todo, un agujero negro en mi pecho que crecía día a día, hasta ahora. Era como respirar aire viciado, día tras día, y creer que era normal, que el amor era esto, una lucha constante por mantener algo que el otro ya había soltado, un baile solitario en un salón vacío mientras la música se desvanecía. La verdad es que las señales estuvieron ahí, sutiles al principio, luego cada vez más obvias. Sus viajes de trabajo se hicieron más frecuentes, casi una vez al mes, a veces incluso 2. Siempre eran urgentes, imprescindibles, y venían con explicaciones vagas que sonaban a guión. Una oportunidad única, un cliente importantísimo. Lo decía con ese tono amable pero decidido, el que usaba cuando ya había tomado una decisión sin espacio para mi opinión. Mi estómago se encogía un poco cada vez, como un puño invisible lo apretara. Me sentía una tonta por querer preguntar más, porque él siempre respondía con un «¿Confías en mí? ¿Verdad, amor?», que me hacía sentir culpable. Era un chantaje emocional silencioso que me carcomía. Yo me sentía cada vez más sola, con esa ansiedad constante que te taladra el cerebro, que te dice que algo anda mal, pero que tu corazón se niega a escuchar. Era un zumbido perpetuo en mi cabeza, una inquietud que me robaba el sueño. Me despertaba a mitad de la noche, con el corazón acelerado, mirando el espacio vacío a mi lado. Me levantaba cansada, con ojeras profundas que ningún corrector disimulaba, y durante el día me costaba concentrarme. La comida me sabía a nada.
Era una agonía silenciosa. Me veía al espejo y apenas me reconocía. Ojos más grandes, rostro más delgado, una sombra de lo que fui. Y luego estaba Milena. Siempre la mencionaba de pasada, como una colega muy capaz, o la única que entiende este proyecto. Al principio no le di importancia, pero su nombre empezó a repetirse demasiado. Se colaba en las conversaciones de forma un poco forzada. Milena me ayudó con esto. Milena me dio una buena idea. Recuerdo una vez que estaba en la sala y él hablaba por teléfono, y escuché su risa, genuina, ligera, como hacía mucho no escuchaba de él, y luego mencionó el nombre de Milena. En ese instante, un escalofrío me recorrió la espalda. Descarté la idea, me dije. Fernanda, no seas paranoica, es solo una compañera de trabajo. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Cada vez que él se iba, yo me quedaba con la sensación de estar sosteniendo a alguien que cada vez estaba menos en casa, agotada, pero sin saber exactamente de qué. La casa se sentía enorme y vacía sin él, no de forma pacífica, sino opresiva. Mis plantas se veían un poco más tristes sin su presencia. Yo pasaba los fines de semana sola, fingiendo estar ocupada. Mi vida se había vuelto una sala de espera, esperando algo que nunca llegaba. Solo había silencio, un silencio lleno de preguntas sin respuesta que me ahogaba lentamente. Me sentía drenada, como una batería agotada, no por mi trabajo, sino por esta lucha interna constante, por esta carga invisible que pesaba sobre mí. Y entonces llegó el jueves. Ese jueves por la noche, Andrés llegó a casa con esa sonrisa de trabajo, esa que reservaba para cuando venía con una noticia que ya había decidido sin consultarme, pero quería disfrazar de sorpresa. Me soltó. Amor, me salió un congreso en Arequipa el fin de semana. Es súper importante para cerrar un trato grande. Quédate, descansa, te hace falta. Yo me encargo de todo lo del viaje. Lo dijo con esa familiar sonrisa encantadora, la misma que me había derretido tantas veces, pero esta vez mi estómago se revolvió con una fuerza que me dejó sin aliento. Era una mezcla de náuseas y un frío helado que me subió por la espalda hasta la nuca. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que juraría que él podía oírlo, pero esta vez algo era diferente. Mi mente no estaba en blanco. Días antes, en un momento de pura casualidad, o quizás el universo dándome una señal, no sé, mientras buscaba un documento importante de la hipoteca en su escritorio. Él me había pedido que lo buscara porque no lo encontraba. Había visto algo. Una notificación en su bandeja de entrada del correo, abierta y sin cerrar, minimizada. Era una reserva de hotel, y no era en Arequipa. Era en Cusco, no en Arequipa, para 2 personas. 2 personas. Y el nombre de Milena estaba en copia, como acompañante. Lo vi claro como el agua, ese nombre que ya me producía un escalofrío. En ese momento, sentí un golpe tan seco en el pecho que me costó respirar. Como si alguien me hubiera metido un puñetazo directo en el esternón. El aire se me fue de los pulmones. No era una coincidencia, no era una paranoia mía, no era un error. Ahora, mientras él me hablaba de congresos y descanso, la imagen de esa reserva de hotel, con las fechas exactas que él estaba planteando para su viaje de trabajo, se proyectó en mi mente como una diapositiva macabra. El congreso y el descanso se convirtieron en un golpe directo, devastador. No era la ansiedad susurrándome cosas. No era mi imaginación. Era la verdad, desnuda, brutal, delante de mis ojos, disfrazada de una mentira tan obvia que me sentí estúpida por no haberla visto antes. Mis manos me empezaron a sudar frío, y tuve que apretarlas para que no temblaran. Sentí un hormigueo en la punta de los dedos. Lo miré, o mejor dicho, miré a través de él. Mi cerebro estaba procesando la información a una velocidad vertiginosa, conectando todos los puntos. Los viajes frecuentes, las excusas vagas, el nombre de Milena, su distancia, mi agotamiento. Todo encajaba. La burbuja que yo había estado sosteniendo se reventó en 1000 pedazos con un estallido sordo en mi cabeza. De repente, el cansancio que sentía no era solo físico, era el peso de una mentira que llevaba meses o quizás años arrastrando sin saberlo. El aire de la habitación se volvió pesado, irrespirable. Una amargura subió por mi garganta. Y mientras él seguía hablando de los beneficios de mi descanso,
De lo mucho que me lo merecía, solo pude pensar en lo cínico que era. Me estaba dando permiso para descansar, mientras él se iba a revolcar con otra. La humillación me invadió, quemándome la cara por dentro, pero logré mantener la compostura. No quería darle la satisfacción de verme derrumbarme. No todavía. La mezcla de emociones fue devastadora. Humillación absoluta. Un miedo terrible a estar sola que me apretaba el pecho y esa parte estúpida de mí que aún quería creer que era un error. Sentía la garganta seca y la boca amarga. Mis ojos picaban, pero me negué a llorar delante de él. Quería gritar, romper algo, lanzarle la prueba de Cusco, ver su sonrisa borrarse, desenmascararlo. Pero otra parte, la que finalmente había despertado, ya sabía. No había vuelta atrás. Podría haber montado una escena, suplicar, intentar controlarlo. Habría sido un drama que él usaría para victimizarse, para llamarme histérica o paranoica, y él no valía ese gasto de energía. No se merecía mi dolor en vivo. Mientras él, con una calma obscena, preparaba su maleta para su viaje de trabajo, doblando camisas y eligiendo zapatos para su escapada con Milena, una idea oscura y poderosa empezó a gestarse en mí. No era venganza tradicional, sino una necesidad de recuperar mi dignidad, de la única forma que él entendería, a través del vacío. Observé cada movimiento, cada detalle, memorizando su última actuación. Sentía un frío en el estómago, pero también una extraña claridad, una frialdad casi quirúrgica. Cuando se fue al aeropuerto el viernes por la mañana, con su maleta y su sonrisa de buen esposo, me dio un beso rápido en la frente. «Descansa, amor, te lo mereces, nos vemos el domingo». Su voz sonaba tan normal, tan despreocupada, que por un segundo dudé. Pero el hormigueo en mis manos regresó, y la imagen del hotel en Cusco con Milena se grabó de nuevo. En ese momento, mientras la puerta se cerraba y el eco de sus pasos se alejaba, me sentí hueca, vacía. Fui al baño, encendí la luz fría y me miré al espejo. Mis ojeras eran profundas, mi piel pálida, mis ojos hinchados. Parecía una sombra. Él me había enviado un mensaje justo después de salir. «Descansa, amor, te lo mereces». Leí el mensaje una y otra vez. Cada palabra era una puñalada. Pero mientras me miraba fijamente en ese espejo, con toda la ansiedad que me había carcomido, con el dolor de la traición fresco y palpitante, pensé: sí, me merezco descansar. Pero no del trabajo. Me merezco descansar de ti, Andrés. Descansar de tus mentiras, de tu indiferencia, de esta farsa de matrimonio. Y ese descanso, me dije a mí misma con una determinación que no sabía que tenía, iba a ser definitivo. Una paz helada y extraña se extendió por mi cuerpo, reemplazando la rabia y la tristeza. Era el principio del fin, y yo iba a escribir el final que él no esperaba. Mientras él subía fotos a sus estados de WhatsApp con fondos genéricos de salas de conferencias descargadas de Internet, tan falsas que daban náuseas, yo ejecutaba mi propio plan de descanso. Cada notificación y foto de él trabajando duro solo alimentaba una frialdad cortante en mí. No era rabia, sino una claridad brutal. Empecé a empacar. No solo mi ropa, sino cada objeto que sentía que era mío, que llevaba mi huella. Mis fotos familiares, mis libros, los recuerdos de viajes que hice sola, mi colección de tazas de café. Cada cosa que metía en una caja era como quitar una capa de la vida que habíamos compartido, revelando el vacío que ya existía. Mis manos se volvieron firmes, casi automáticas. Era una limpieza, no solo de objetos, sino de la ilusión. Llamé a una empresa de mudanzas. Quería que todo estuviera hecho antes de que él pisara el umbral de lo que creía su hogar. Con una voz que me sorprendió por su firmeza, coordiné para el sábado, el día anterior a su supuesto regreso. Mi silencio sería mucho más elocuente que cualquier grito. El zumbido en mis oídos mientras hablaba era como si el mundo exterior se hubiera silenciado para dejarme ejecutar mi plan. Luego, con una lista mental, separé cada mueble, cada electrodoméstico a mi nombre en las facturas. El sofá viejo que era suyo de soltero, la mesa de centro que trajo de su anterior departamento, esos se quedaban. El resto, lo que había convertido ese espacio en nuestro hogar, se iba. La cafetera, la licuadora, el comedor que yo pagué. Fue un ejercicio de desapego forzado, casi quirúrgico. Cada vez que marcaba un objeto, sentía un pequeño pinchazo,
pero luego una extraña liberación. Fui al banco, con los papeles necesarios. Congelé una tarjeta adicional que él usaba, bajo mi responsabilidad. No iba a financiar su vida, ni sus escapadas. Sentí una punzada de poder, de recuperar el control. No necesitaba gritarle, ni confrontarlo. Solo quería que, al volver de sus mentiras, el vacío de la casa hablara por mí. La mañana de la mudanza, mientras cargaban las cajas y desarmaban muebles, el conserje, don Pedro, se acercó. «Señora, ¿todo bien?» Su esposo llamó ayer. Preguntó si había salido, que la notaba rara por teléfono. Le olía a algo, ¿no? Mi corazón dio un vuelco. Ya sospechaba, pero ya no podía frenar nada, ni quería. Le sonreí, forzada. «Todo bien, don Pedro, solo hago cambios». El aire estaba tenso, pero yo me sentía extrañamente ligera. En la mesa del comedor, le dejé una sola hoja doblada. Era mi adiós silencioso. La puse justo en el centro. La casa se transformaba en un espacio ajeno, frío, desprovisto de mi presencia. El escenario perfecto para su regreso. Cuando Andrés regresó el domingo por la noche, yo no estaba ahí, claro, pero mi imaginación vívida, alimentada por años de observar sus reacciones y por la ansiedad que me había carcomido, pintó la escena con una claridad brutal. Lo vi entrar, con la maleta en la mano, esa sonrisa de misión cumplida que siempre traía de sus congresos, ese aire de dueño del mundo. Lo vi encender la luz de la sala y su mandíbula caer. La casa... Bueno, ya no era la casa. Era un cascarón. Lo que antes había sido nuestro nido, el espacio que yo había llenado de vida y color, ahora era una cavidad hueca. Nada de cuadros en las paredes, solo las marcas descoloridas donde estuvieron, como heridas abiertas en la pintura. Nada de plantas en el balcón, ni las mías que tanto cuidaba, ni las que habíamos comprado juntos para darle vida al espacio. El closet, que antes compartíamos y donde mi ropa colgaba junto a la suya, ahora era un abismo vacío de mi lado, un eco silencioso de mi ausencia. Mis libros, que llenaban una estantería entera con historias y recuerdos, habían desaparecido. Mi computador, mi cafetera de las mañanas, hasta mis cepillos de dientes del baño. Todo se había esfumado. Solo el sofá viejo que era suyo de soltero, ese que odiaba pero no me dejaba cambiar porque estaba bueno, y la mesa de centro que trajo de su anterior departamento, permanecían como fantasmas de su pasado, ajenos a mi toque. Y sobre esa mesa, justo en el centro, mi carta. Una sola hoja doblada, un blanco silencioso en medio de tanto vacío, esperando ser el detonante. Me lo imaginé leyéndola, la sorpresa inicial dando paso a la humillación, luego a la rabia. La carta decía, simple y llanamente, con una frialdad que me costó forjar: «Descansa, Andrés. Yo también me tomé el fin de semana para eso. Descansar de las mentiras. Ya sé lo de Milena, lo del hotel y todos tus congresos. Lo que hay en esta casa es lo que realmente te pertenece. Yo me llevo lo mío, y de paso, mi paz. No hace falta que me llames. Mis abogados hablarán contigo cuando toque». Su primera reacción fue un bombardeo. Mi teléfono explotó en mi nuevo departamento. 20 llamadas perdidas en menos de 10 minutos, con una furia y desesperación que nunca le había escuchado. Luego, los mensajes. Un torbellino de acusaciones, súplicas, insultos. «¿Qué carajos te pasa, Fernanda? Vuelve a casa ahora mismo. Esto es una locura. No puedes hacerme esto. Te juro que no es lo que parece. Eres una psicópata. No sabes lo que haces». Audios llorando, con la voz rota, alternando entre la víctima y el agresor, un ciclo que ya conocía de memoria. Pero esta vez, yo no estaba ahí para escucharlo en vivo, para caer en su manipulación. Mi dedo simplemente deslizó la pantalla para bloquearlo. Uno por uno, todos sus números, sus perfiles de redes sociales. Quería borrarlo. Mientras tanto, yo estaba en mi nuevo departamento alquilado. Más pequeño, sí. Un poco más modesto que el de Miraflores, pero lleno de mis cosas, de mi esencia. Mis libros en las estanterías, mis cuadros en las paredes, mis plantas en el balcón. Cada objeto, cada rincón, era un recordatorio de que era mío, un santuario de mi propia creación, un refugio de la tormenta que acababa de desatar. Estaba rodeada de silencio. Un silencio elegido, no impuesto, que se sentía como un bálsamo después de tantos años de ruido interno,
de ese zumbido constante de la ansiedad. Era un silencio denso, sí, pero curativo. Podía respirar sin sentir un nudo en el pecho. Podía escuchar mis propios pensamientos sin la interferencia de sus mentiras. Era extraño, era nuevo, pero se sentía correcto, como si finalmente hubiera encontrado mi propio espacio en el mundo, lejos de su sombra. A veces, en medio de esa paz recién descubierta, una duda se colaba. Un pequeño susurro en mi cabeza, la voz de la Fernanda de antes, la que intentaba mantener la burbuja. ¿Fui demasiado lejos? ¿Mi familia me entendería? No debería haberle dado la oportunidad de explicarse, aunque supiera que era una farsa. Fui demasiado fría, demasiado calculadora, sin darle la cara. Me preguntaba si la gente me vería como una persona cruel, vengativa, por esta venganza silenciosa. Sentía ese hormigueo familiar en mis manos, ese cosquilleo de la ansiedad que había aprendido a reconocer como una señal de mi antiguo yo. Pero cada vez que esa duda asomaba la cabeza, la imagen de la reserva de hotel en Cusco, con el nombre de Milena al lado del suyo, se proyectaba en mi mente como una película de terror repetida. Y el recuerdo de sus «descansa, amor, te lo mereces», mientras planeaba su escapada. Esa imagen, esa mentira, me devolvía la fuerza. Me anclaba a la realidad, recordándome por qué había hecho lo que hice. Mi corazón, que se había sentido tan desgarrado, se volvía de hielo de nuevo. No, no me arrepentía. Esto no era venganza. Esto era supervivencia. Y la paz, aunque a veces frágil, era real. Ahora mismo, las cosas están en una etapa de esa calma tensa que dicen. Es como si el huracán ya pasó, dejó el desastre, y ahora estoy en el ojo, viendo la destrucción a mi alrededor, pero sintiendo una quietud engañosa. Los primeros días fueron un infierno de llamadas de números desconocidos y correos furiosos de Andrés, intentando contactarme por cualquier medio. Recuerdo la vibración constante del celular en la mesa, como un insecto molesto que no se callaba. Mi mano temblaba un poco al ver los nombres o los números ocultos, pero me mantuve firme, bloqueando y borrando sin piedad, sin darle el más mínimo atisbo de respuesta. Ese silencio por mi parte fue, creo, lo que más lo desquició. Sentía un nudo persistente en el estómago, pero ya no era de ansiedad por él, sino por la expectativa de lo que venía. Era el precio de la paz. Cuando finalmente tuvimos que vernos, fue en una oficina de abogados. Un ambiente frío, formal, de esos que huelen a papel viejo y a decisiones irrevocables. Recuerdo el zumbido constante del aire acondicionado y el tic-tac de un reloj de pared que parecía medir cada segundo de mi vida. Él llegó con el rostro demacrado, los ojos hundidos, la barba descuidada y la ropa algo arrugada, intentando mantener una pose de dignidad que se le caía a pedazos con cada palabra de su abogado. Yo llegué con mi abogado, sintiéndome pequeña por la situación, pero con una fuerza interna que me sorprendía. Hubo un par de intentos de su parte de lanzarme miradas, de súplica desesperada al principio, luego de rabia contenida. Pero yo solo miraba a mi abogado, o a la mesa, o a la pared. No le di ni un centímetro de mi atención, ni un segundo de mi energía. No hubo gritos, ni escenas teatrales, ni recriminaciones, solo términos legales, condiciones de la separación de bienes, detalles de los activos. Parecía un negocio, una transacción fría, no el fin de 10 años de matrimonio. Y, sinceramente, fue una bendición. No tener que exponer mi dolor, no darle el gusto de verme rota, no darle la munición para sus manipulaciones. Ese día, salí de ahí sintiendo que, por fin, había recuperado mi voz, aunque no la hubiera usado en esa sala. La garganta me dolía de la tensión, pero mis pulmones se sentían más ligeros. Descubrí en este proceso que el silencio que más duele no es el de una casa vacía sin tus cosas, sino el de haberte hecho la tonta durante años para no ver lo que ya sabías, para no escuchar lo que tu propio instinto te gritaba a gritos en medio de la noche. Él quiso que descansara mientras me engañaba, creyendo que yo era la esposa ingenua y ocupada que necesitaba un respiro. Y yo, de verdad, descansé. Descansé de él, de sus mentiras, de su indiferencia, de la necesidad constante de fingir que todo estaba bien. Descansé para siempre. Y sí, creo que ese fue el ruido más fuerte que escuchó en su vida, el estruendo de mi ausencia,
el vacío que dejé en su comodidad. Lo sé porque los reportes de su abogado son de un tipo desesperado, que no entiende por qué no le di una oportunidad, por qué no quiso hablarlo. La ironía, amigos, es brutal y amarga. Ahora, en mi nuevo departamento alquilado, rodeada de mis cosas, de mi esencia, de ese aroma a café y libros que tanto amo, siento una paz que no conocía. Es una paz tangible, como una manta tibia que me envuelve. Una ligereza que me permite respirar hondo, sin que el pecho me duela, sin sentir esa presión constante. Mis plantas en el balcón están preciosas. Mis libros me hacen compañía de verdad. Y la comida me sabe a algo de nuevo, con todos sus matices. Las mañanas ya no tienen ese velo gris de ansiedad, pero la duda, esa pequeña semilla traicionera, todavía me carcome a veces. Esa vocecita que te taladra cuando todo está en silencio, ¿saben? Me pregunto si mi silencio fue demasiado cruel, si mi venganza fue fría y desmedida. Fui una imbécil por no confrontarlo directamente, por no darle la cara en ese momento y lanzarle las pruebas a la cara. Exageré con mi venganza silenciosa, con la mudanza sin previo aviso, con la carta fría que no dejaba espacio a la réplica. ¿Hice lo correcto o debería haber manejado esto de otra forma? Quizás con una discusión explosiva, un lo sé todo en persona, que lo hubiera obligado a dar explicaciones, por patéticas que fueran. Necesito sus perspectivas, Reddit. A veces me siento fuerte y empoderada por haber recuperado mi vida así. Otras, me pregunto si perdí una parte de mi humanidad al ser tan estratégica, tan calculadora en mi partida. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ahí está por mi reacción? ¿O hice lo que tenía que hacer para salvarme?